Vamos a abordar en este segundo día los seguros de gastos médicos en la medicina privada, cobertura deducibles del Grupo AMIS por la licenciada Leslie Rodríguez. Posteriormente, preexistencia, la asimetría de información, también del Grupo AMIS por José Antonio Barreiro. La formación de médicos en el ámbito de la medicina privada por el doctor José Villalpando. El sector privado, la infraestructura y la perspectiva de la medicina privada por presidente de la Fundación Médica Sur, Misael Uribe. Abriremos un receso y lamentablemente el secretario de Salud, como lo comenté ayer, no nos va a acompañar. El doctor Santos en unos minutos más llegará porque tiene interés en recoger el punto de vista de todos ustedes. Entonces lo vamos a abrir a un debate público abierto sobre los temas de ayer y de hoy. Lamentablemente, por actividades programadas de AMIS, no podrán quedarse a este debate de la parte final del evento. Así es de que una vez de que contemos con la intervención y los puntos de vista de nuestros representantes de AMIS, abriré un espacio para preguntas o comentarios que incorporaremos en el debate en su momento. El día de ayer, estoy seguro que un buen número de ustedes escucharon las ponencias y los puntos de vista que en una forma sumamente apretada voy a mencionar, remarcando los elementos que se dijeron el día de ayer y como una retroalimentación para las personas que no estuvieron. Se mencionó desde la inauguración por parte de la Academia Nacional de Medicina que el reto es procurar conjuntar los niveles desde la atención médica primaria hasta la especializada como estrategia para acotar los gastos catastróficos y ofrecer mejores servicios por parte de la medicina privada. La medicina privada, dicho por José Ignacio Santos, debe colaborar con el sector público. En la primera parte, Daniel Márquez estableció que la medicina privada se regula por disposiciones civiles y adquiere sentido el concepto de autonomía de la voluntad que también está en el Código Civil. Se dijo más adelante que la Suprema Corte, dice que la práctica de la medicina no puede permanecer ajena a la regulación del Estado por la afectación a terceros, y en la Ley General de Salud denota que está debidamente normado. Más adelante, con un enfoque hacia financiero, Eduardo González Pierre inicia su intervención señalando qué es el sector privado y posteriormente esclareció que puede ser por la naturaleza jurídica el prestador del servicio o por la fuente del recurso del prestador de servicio. Hizo énfasis en 3 o 4 puntos sumamente interesantes. Necesidad de financiamiento del sistema de salud. Uno de los problemas que puntualizó es que la población ha crecido, somos más mexicanos y mexicanos más envejecidos. Realizó un análisis de estadísticas en la que se muestra que los países de la OCDE invierte alrededor del 9% del PIB en salud y el 6.4% para el sector público. En México es el 5.4% del PIB para salud y el 2.8% para el sector público. Del gasto público se destina el 13% para el sector salud. Mencionó un concepto por demás interesante. El PIB oculto, el que maneja
la atención del sistema de salud, pero en un tiempo no remunerado, es decir, el trabajo no remunerado que lo llevan a cabo usualmente las mujeres que cuidan a sus familiares y que esto representa un costo importante. Él señaló del 20% del PIB. Las pólizas, refiriéndose a grupos de población, suman de 8.6 millones de personas con seguros por gastos mayores y la cobertura es reactiva, no de prevención. El aseguramiento privado también se encarece, pues cada vez es más caro de acuerdo a la capacidad de ingreso de la población. Los retos de la cobertura universal de salud, los costos de la atención están subiendo, puesto que la tecnología es cada vez más cara. No se puede pensar en una reforma de salud en lo financiero sin pensar en una reforma hacendaria que dé los espacios necesarios financieros para la cobertura universal en el momento que se dé. Más adelante, y en el marco de los derechos humanos, Jorge Bitger, como lo hizo Daniel Márquez, enunció el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el protocolo se suma a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, hay un marco internacional muy claro en el que se desarrolla la medicina en lo general, la medicina privada, por supuesto, y la medicina en el ámbito público. Más adelante se habló de la certificación de los hospitales privados, en donde se entendió que es difícil para los profesionales de la salud saber si los hospitales reúnen las condiciones administrativas y sanitarias adecuadas y corresponde a la Ley General de Salud establecer las certificaciones tanto para el sector público como para el sector privado. Más adelante también, al hablar de la práctica médica, Armando Mancilla señaló que la mayoría de las enfermedades lo que se hace es controlarlas, no curarlas, y que son pocas ellas las que es factible curarlas. Sin embargo, con el incremento de la tecnología, del conocimiento científico, se puso como ejemplo la hepatitis C. Antes no curable, ahora francamente curable. ¿A qué costo? Ese es el punto. Es deber del Estado, también se dijo, establecer las reglas de las cuales va a llevarse a cabo las actividades privadas. En la parte final de esa mesa, José Ignacio Santos, el secretario del Consejo de Salubridad, inició su intervención de cara a la cuarta transformación, que se buscan procesos que permitan cumplir con los servicios médicos y medicamentos gratuitos y de calidad. Se creó el compendio de insumos en sustitución de la canasta básica de medicamentos. Habló del Compendio Nacional de Insumos y, por supuesto, señaló la certificación es un instrumento de política nacional para garantizar la calidad y se busca fortalecer la cobertura de servicios. Se insistió que la certificación no es violatoria a la Constitución porque es voluntaria, no es obligatoria. Más adelante, el doctor Santos señalaba que la creación de un sistema de atención médica complementaria para la población sin seguridad social, sin duda alguna, es la infraestructura de la medicina privada. La creación de este sistema existe y se esbozó la necesidad de hacer algunos acotamientos de regulación en el ámbito de la medicina privada. Existe el compromiso social de brindar servicios de salud focalizada en la eficiencia médica sin perder de vista la visión humanitaria y el respeto a los valores. Más adelante, Enrique Wolper hizo referencia a que los costos de la atención médica pública y privada tienen que ver con la calidad de los servicios que se prestan y señaló la importancia y tomó como referencia al Centro Médico ABC y la ruta de calidad que él planteó desde 2012 que involucra
foros, acreditaciones, calidad, seguridad y certificación. Insistió que la acreditación en el caso del Consejo de Salubridad General y de la Joint Commission no es por razones de mercado, es por razones de calidad. Y a su vez marcó la importancia de implementar indicadores de calidad tanto a nivel público como a nivel privado, lo cual mejoraría el sistema de salud, pero también acotaría los costos. El doctor Francisco Becerra, quien no estuvo presente, pero envió un espléndido documento que lo subiremos también a la página, señaló la importancia que en lo privado representa los costos de la atención y la capacidad de pago de la sociedad. Insistió en elementos que Eduardo González Pérez ya había mencionado sobre la OCDE, y los honorarios médicos comprenden alrededor de una tercera parte del gasto de hospitalización, los medicamentos entre el 12 y el 17%. Y esto es importante porque el porcentaje de comportamiento del gasto en el ámbito privado por las compañías de seguro es necesario conocerlo ante la realidad, ya que muchos servidores públicos no podrán seguir pagando los seguros y tendrán que depender de la seguridad nacional a través de los sistemas como es el ISSSTE o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por último, la doctora Pastora Melgar habló que el Estado tiene la consigna de garantizar el derecho humano, pero que ningún país puede garantizarlo completamente sin que esto represente un gasto de bolsillo. Habló de la Ley de Impuesto del Valor Agregado, en que su artículo primero habla sobre la obligación de pago de impuestos para las personas físicas y morales por la enajenación de bienes, compra de medicamentos, etcétera. Establece los servicios profesionales que no requieren de pago del IVA, médicos, enfermeras, veterinarios, todo aquello que tenga un título debidamente registrado. Y existe una relación privada y de derecho fiscal. Y se nos hizo llegar, por último, lo que en su momento el derecho a la salud, su regulación en el artículo 4, planteado por la primera sala en la 9ª época en el Semanario Judicial de la Federación, en la Gaceta de julio de 2008, la importancia de que la privatización del sector de salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, controlar la comercialización del equipo médico y medicamentos por terceros y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Esto lo firmó en su momento José Ramón Cosío y la secretaria Dolores Rueda Aguilar. Bien, en esta muy apretada síntesis seguramente he omitido algunos elementos centrales, pero insisto, subiremos las tablas y los datos y todos los datos estadísticos que ayer vimos y que fueron verdaderamente estupendos. Bueno, ahora continuaremos con nuestra jornada, con la cual les he de suplicar que nos acompañe en el presidium la licenciada Leslie Rodríguez, y posteriormente le pediré al licenciado a José Antonio Barreiro que nos acompañe una vez de que participe la licenciada Leslie. Dentro de toda esta baraja, yo tengo los datos curriculares de Leslie, y si me dejan un minuto,
es importante señalar la formación. Gaby, yo en teoría debería tenerlo aquí. Lo bueno es que ya está la licenciada Leslie aquí con nosotros y si me permite voy a mencionar algunos datos curriculares de usted. Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó diversos diplomados en análisis, desarrollo y administración de proyectos por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 8 años de experiencia en seguros privados, 6 como administrador de proyectos y actualmente es coordinadora de proyectos en la AMIS. Dentro de la AMIS ha participado en el desarrollo e implementación de proyectos tecnológicos como el sistema de análisis y prevención contra abusos y fraudes, creación y explotación de indicadores hospitalarios y sistemas de conexión con hospitales privados. Licenciada Leslie Rodríguez, agradecemos a AMIS y a usted en lo personal su intervención. Tiene 30 minutos para su ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ahí está. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Fernando, por la invitación. Quisiéramos iniciar nuestra participación con algunos, tal vez definiciones, conceptos muy básicos del seguro médico privado. En un momento más, el actuario José Antonio Barreiro les platicará un poquito más a detalle de lo que es AMIS, nada más para los que quizá no tengamos muy presente quiénes somos como asociación. Bueno, pues somos la Asociación Mexicana de Instituciones que operan en México de seguros. Agrupamos actualmente el 99% de participación en primas de todos los ramos que están autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y bueno, entre datos generales, pues que muy amablemente el doctor Fernando les acaba de compartir, en la AMIS llevamos el área de accidentes y enfermedades y mi participación en todo el tema de seguros de médicos es llevar los proyectos sectoriales con interés sectorial y bueno, les vamos a platicar, como les comentaba, pues un poquito de lo básico de los seguros privados, también aprovechando un poco en un tenor positivo, ¿no? de los beneficios que se pueden tener con esta herramienta, ¿no? Pues bueno, ¿Qué identificamos hoy o cómo identificamos hoy a los seguros médicos privados? Pues como una herramienta financiera que a través del concepto de mutualidad nos ayuda a resarcir las pérdidas financieras que pudieran tener las personas que adquieren el seguro por un evento fortuito que pues ahora sí que impacta su salud, ¿no? Es básicamente el concepto de los seguros pero enfocado al tema médico. Y bueno, ¿cómo podemos identificar si algunos de ustedes, seguramente muchos de nosotros, de ustedes, contamos con una cobertura privada de seguros? ¿Cómo integramos esas primas, no? De repente hay mucha polémica con el tema de por qué cambia tanto, hay tanta variabilidad, o que si de a lo mejor quinquenio de edad a otro ya también cambia de un género a otro. Y bueno, no vamos a entrar a detalle de los temas cuantitativos o estadísticos, pero sí quisiéramos de manera conceptual, pues para los que no tengamos muy presente qué hay detrás de ese cálculo, de ese número que finalmente nosotros como usuarios pues le pagamos a la compañía de seguros o le atribuimos a la compañía de seguros. Pues bueno, hay factores que inciden en este cálculo que son pues principalmente gastos varios, como de adquisición, que finalmente representan las ventas, utilidad, las desviaciones, que estos son requerimientos de capital que nuestro regulador nos tiene también muy bien conceptualizados y enmarcados, y otros gastos de administración. Un factor que
sí tiene un gran impacto y que hay, dependiendo de cada compañía y de su experiencia en la siniestralidad, se podría pensar que supera el 70% de la participación en el monto de prima. Son los gastos de reclamación. Bueno, estos finalmente también se componen de 3 factores, que son la siniestralidad esperada con base en una frecuencia por edad, por género, una inflación médica que también se le atribuye como un factor, y bueno, el impacto que tiene, como el día de ayer en el foro otros participantes comentaron, pues hay también el impacto de incrementos por nuevas tecnologías y medicamentos, que finalmente pues es algo que no hemos podido contener, ¿no? En toda en todo el tema de seguridad médica, ¿no? Y bueno, voy a pasar muy brevemente también a otros conceptos básicos. Bueno, perdón, se me olvidó esta diapositiva. Es muy breve también. Quisiéramos platicarles que en este tema de la frecuencia y reclamaciones son aproximadamente, hay muchos otros datos, claro, esto solo es una referencia a 2017, de que son 40 las enfermedades que tienen mayor monto medio, digamos, en la siniestralidad, ¿no? Podríamos encontrarlas como que son las que más nos pueden llegar a costar en caso de enfermedad, y también en otros estudios y proyectos que estamos trabajando hemos identificado una canasta básica de procedimientos quirúrgicos donde son aproximadamente 101 procedimientos los que nos hacen el 56% de la siniestralidad y de los casos, ¿no? Estos procedimientos quirúrgicos pues también varían mucho pues de una entidad a otra, y hay varios aspectos que inciden en este tema de las reclamaciones, ¿no? Y bueno, ahora sí, retomando el tema de los conceptos básicos, pues queremos también, como un breve repaso, compartirles que hay muchos más, digamos, factores que componen un seguro privado, médico privado. Entre ellos, uno de gran relevancia es la red médica, que aquí nada más pues es, digamos, se identifica como un grupo de proveedores de prestadores médicos de servicio privados que la compañía de seguros, al hacer toda la, digamos, conveniación de manera directa, le paga un monto por su participación en resarcir digamos, o tratar de integrar la salud del paciente asegurado, ¿no? También el catálogo de tabuladores, o como lo conocen los tabuladores médicos, estos pueden variar y varían dependiendo de cada compañía, de región, de todos los aspectos que se le puedan atribuir. Y bueno, es la relación de los procedimientos quirúrgicos que se les asocia un monto máximo a pagar al prestador médico, que es el médico en este caso, ¿no? Y bueno, el concepto de reembolso, que muchos podemos hacer uso de es la retribución de gastos médicos por la, digamos, participación que tiene el asegurado, y lo resarce la aseguradora a través de este mecanismo que es reembolso, ¿no? Bueno, y entrando un poquito a lo mejor más a detalle en otros aspectos, como es la suma asegurada, pues esta es la obligación máxima de la compañía, ¿no? Le identificamos como una obligación máxima en cada padecimiento amparado ante las coberturas contratadas durante la vigencia contratada de la póliza. Y bueno, hay algunos datos que se le pueden asociar a este concepto. Uno muy curioso es que, bueno, curioso, y también seguramente nos ha tocado ver que en algunas pólizas todavía tenemos la suma asegurada sin límite, ¿no? La famosa asegurada sin límite. Esta, a partir del 2013, se modificó, y bueno, este concepto ya no existe como tal, ¿no? Y otras formas de operar esta suma pues son por diagnóstico, por límite único combinado y por reinstalación anual, ¿no? Podremos encontrar esas variantes de concepto de suma asegurada en las contrataciones de nuestros seguros médicos privados. Y bueno, también un concepto muy importante que encontramos en nuestro proceso de reclamación de un siniestro, asociado justamente al monto a reclamar, es el deducible.
que lo encontramos como una cantidad fija con la cual el asegurado participa en el monto a reclamar. Y bueno, aquí la aseguradora cubre el excedente, y también traemos algunos datos que podrían ser de interés asociados a y bueno, también a razón de una reestructura en el artículo 135 constitucional, se calcula ya con base al LUMA, antes eran salarios mínimos, y a razón de esta salida de esta reestructura en el artículo ya es otra base, ¿no?, la que se calcula. Y bueno, también se puede omitir su participación en caso de accidentes, y normalmente las pólizas de gastos médicos manejan un deducible único en toda la vida del siniestro, y en el caso de salud pues pueden ser reinstalables de manera anual por cada diagnóstico en el que se participa, ¿no? Otro concepto que también encontramos en los seguros médicos privados es el coaseguro, que a diferencia del deducible, y que también es una participación, es el porcentaje de contribución que tiene el asegurado en su siniestro, y se aplica una vez descontado el deducible. Hay algunos datos que también les traemos que podrían ser de interés para conocer un poquito más cómo se opera este concepto, y es que en algunas pólizas se omite en caso de urgencias o de accidentes, algunos están limitados o topados, y bueno, existen penalizaciones en pólizas siempre que hagas uso de algún prestador de servicio que no se encuentre dentro, digamos, de un tabulador contratado. Y bueno, la penalización va en razón de porcentajes que exceden sobre la base, y también se elimina el tope, ¿no?, en caso de que sí tengas ese beneficio de tope. Y bueno, traemos un ejemplo muy breve retomando nada más estos últimos 3 conceptos, que es, bueno, un ejemplo muy burdo, ¿no? Tal vez que de una reclamación total que se tenga, se le primero descuenta el deducible, después de este porcentaje que se le aplica a ese monto inicial, se le descuenta el coaseguro, y finalmente el monto a pagar pues ya es con lo que la aseguradora pues participa en el siniestro, ¿no? Es solamente a manera ilustrativa. De repente los conceptos nos generan también un poco de confusión, pero bueno, era un ejemplo. Y también, bueno, como les decíamos, estamos iniciando con lo básico, cómo operamos, ¿no?, de manera muy, digamos, a muy alto nivel, de manera muy general el seguro, cómo procede su atención o cómo es su interacción con, vamos a llamar en este caso un proveedor médico. Aquí en el ejemplo pues vamos a ponerles un hospital, y bueno, en una atención habitual, normalmente se ingresa al hospital, se llenan unos informes, unos documentos, los cuales la aseguradora proporciona a veces a través de las cabinas que tienen en los hospitales, se revisan, se analizan, se integran a los sistemas. Una vez ya hospitalizado el paciente asegurado, se hace revisión de todos estos cargos de manera periódica, y bueno, finalmente a la salida del paciente asegurado pues ya se aplican los conceptos anteriores, ¿no? Se descuenta toda esta participación y se autoriza el pago por parte de la aseguradora al proveedor médico. Es un poco a muy alto nivel, ¿no?, la operación que tenemos. Y bueno, ¿qué tan importante es el seguro médico privado? Bueno, tal vez más bien en un momento más el licenciado José Antonio Barreiro les platicará un poco más de la participación que tenemos en este ecosistema de salud, pero bueno, como participantes pues tenemos que aprender a convivir, o tenemos que encontrar los mecanismos más sanos de convivencia con otros participantes que influyen en esta cadena de valor, que bueno, pues son los hospitales, los médicos, los asegurados, los agentes, los proveedores médicos, farmacias, otros proveedores hospitalarios, las autoridades, y bueno, nosotros como compañías de seguros pues somos parte de esta cadena, ¿no?, que tratamos firmemente en AMIS de pues no solo de posicionar el seguro médico privado como una herramienta de financiamiento, sino también como un mecanismo auxiliar a la seguridad pública para hacer frente a toda esta
este impacto que tiene en salud la población actual, ¿no? Bueno, también como beneficios de estar en esta gran cadena de valor de los seguros privados, pues podemos posicionar mejor toda la atención, hacemos mercados más competitivos, más abiertos a nuevos proyectos, a nuevas experiencias. Y bueno, hay algunos puntos clave que recogimos o hemos recogido de todo lo que trabajamos en nuestros grupos de trabajo, en nuestros comités. Y bueno, pensando digamos, en un ecosistema exitoso como parte de esta cadena, pues pensar en proyectos globales, ¿no? Ser inclusivos en todo lo que sea en materia de atención médica privada, crear alianzas de colaboración, tanto con autoridades reguladores, con proveedores, con medicina pública, con todo lo que podamos trabajar en conjunto para finalmente tener estas relaciones de negocio que asuman riesgos controlados, que contribuyan al ecosistema, lo hagan sustentable a un largo plazo y bueno, finalmente inicia otra vez el ciclo apoyando nuevos proyectos. Y bueno, finalmente que también el actuario José Antonio les platicará un poquito más a detalle de esto, tenemos oportunidades y estamos en NAMIS muy fuertemente trabajando en todas las líneas de negocio que llevamos, pero para ser precisos en las de accidentes y enfermedades, estamos trabajando en mecanismos que nos ayuden a disminuir y a controlar la severidad, la siniestralidad. También pues en promoción del seguro privado para incrementar la cartera de asegurados y que digamos de manera consecuencial sea sustentable. Y bueno, también trabajamos en nuevas propuestas de coberturas para cubrir diferentes mercados y necesidades que surgen. Y finalmente, y muy importante no menos importante, y es muy importante pensar en los procesos operativos, cómo impactan en toda esta cadena y operación. Estamos tratando de encontrar igualmente estas herramientas tecnológicas que puedan ser transversales, inclusive en todas las líneas de negocio, pero particularmente las que nos ayudan a tener mejor comunicación y administración de la información con nuestros proveedores privados. Y bueno, todo esto es en función de que el asegurado tenga una mejor experiencia y que pueda también sacar el máximo provecho de su seguro privado. Y bueno, es lo que traía yo preparado para ustedes, es un breve inicio para tener todos más claro el seguro médico privado. Muchas gracias, Fernando. Le pido al licenciado, el actuario José Antonio Barreiro, si quiere ser tan amable en acompañarnos. Y si se queda usted, si es tan amable, porque vamos a abrir a comentarios y preguntas. El actuario José Antonio Barreiro, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Administración de Organizaciones de Salud en la Universidad de La Salle, certificado por el Colegio Nacional de Actuarios para la elaboración de productos de seguros y evaluación de reservas técnicas desde 2004. Expresidente de la Asociación de Seleccionadores de Riesgos en el Seguro de Personas. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya brevemente mencionaron, soy egresado de la UNAM, entonces para mí es la verdad un privilegio y un gusto estar aquí en esta máxima casa de estudios. Siempre pensé que cuando era estudiante pensaba que ojalá yo en algún momento pudiera retribuirle un poquito a todo lo que me ha dado la UNAM. Y bueno, estos foros y estas oportunidades se prestan muy bien para ello. Entonces estoy muy contento de estar aquí en la UNAM. La verdad es que nunca había estado en estas instalaciones, está muy bonito. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y vamos a platicar brevemente qué es AMIS. Ya como lo comentó la actuaria Leslie, somos un organismo que agrupa a las compañías aseguradoras de México. El próximo año la asociación cumplirá 80 años de su formación, entonces bueno, ya tenemos un camino recorrido en este tema de seguros. Somos socios fundadores del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE. En lo particular tenemos oportunidad de participar en la Comisión de Salud, donde se han estado discutiendo algunos temas de bastante interés.
Recientemente, la semana pasada, hubo unos foros donde se está también, donde se discutió toda la iniciativa del INSABI, de la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, que vendría siendo las veces del próximo a extinguirse Seguro Popular. Entonces, bueno, son foros que nos permiten llevar el mensaje y dejar un poco sobre la mesa las propuestas que traemos como sector en la parte de gastos médicos en particular. También somos miembros activos de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, lo que se conoce como FIDES, y de la Federación Global de Asociaciones de Seguros, GIFIA, por sus siglas en inglés. Licenciado Recaredo Arias, que es el director general de AMIS, actualmente es el presidente de GIFIA, que es como que la asociación de AMIS a nivel mundial, donde están todas las asociaciones de seguros de varios países, es esta asociación. Y bueno, en este bienio está como presidente nuestro director general. Entonces es también un muy buen foro para estar en contexto de temas de actualidad sobre seguros de gastos médicos. Y finalmente, retomando un poquito lo que comentaba Leslie, nuestro objetivo es promover el desarrollo de la industria aseguradora. Ese es el principal objetivo de la asociación: representar los intereses ante autoridades del sector público, privado y social, y ahí así como proporcionar apoyo técnico a las asociadas. ¿A qué me refiero con apoyo técnico? Pues bueno, generamos estudios, generamos documentos de postura, generamos una serie de herramientas que la intención es que sirvan al sector asegurador. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Hay 104 compañías de seguros registradas y operando en México, de las cuales AMIS agrupa 89 de esas compañías, y como ya lo comentaba Leslie, en volumen de primas tenemos el 99% del mercado dentro de esta asociación. Es decir, prácticamente todas las primas que se suscriben en México forman parte de AMIS, y esto se refiere a todas las líneas de negocio y todos los ramos y operaciones: autos, daños, gastos médicos, vida, pensiones. Actualmente hay 61.8% de compañías con capital extranjero, de las cuales prácticamente 60% representan de primas, y compañías con capital 100% mexicano son 38.2%, que representan el 40% de primas. Esto es para darnos más o menos una idea de cómo está el sector hoy por hoy. Y quiero compartirles algunas cifras de salud en México. Esta lámina tiene lo que es el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto privado en salud de algunos países. Como se puede observar, Sudáfrica es el más bajo, de esta lámina es el más bajo con un 8%. Estados Unidos trae un 11% de gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo pues es lo que pagamos todos nosotros directamente del bolsillo para consumir servicios de salud, ¿no? Una consulta, un medicamento, una hospitalización. Que son gastos que no se ven cubiertos por la Seguridad Social ni por una póliza de gastos médicos, sino que es directamente gasto que sale de las familias. El porcentaje va incrementando hasta China, que tiene un 33%, y bueno, el espacio que está en blanco obviamente pues es porque ahí va México con un 43%. Algunas cifras se manejan en 41, otras en 43, pero más o menos en ese margen andamos. Yo traigo el 43 porque ha estado incrementándose de manera gradual este gasto de bolsillo. Y pues bueno, eso quiere decir que de cada 100 pesos que se pagan en salud, 43% sale directamente de la bolsa de las familias y no tiene ningún tipo de cobertura ni financiamiento, ¿no? Ya sea privado o público. Entonces, uno de los retos que tenemos es disminuir este gasto de bolsillo, porque pues en promedio la OCDE anda en 20%, ¿no? Entonces estamos a más del doble de ese indicador. Ahora un poquito cómo está distribuido el gasto de salud. Esta cifra es de 2017 porque nosotros como asociación recibimos información de las aseguradoras una vez que cierran su ejercicio. Entonces, ahorita nos encontramos recibiendo en 2009 la información de 2018. 2019 la información de 2018 y estamos en ese proceso de recopilamiento. Entonces, por eso ahorita la gráfica que traemos con cifras más actualizadas es de 2017. Entonces, bueno, el gasto de salud con respecto al PIB es el 5.8. Creo que sí coincide con la cifra que mencionaron ayer, ¿no? Entiendo en el foro. Eso ya es ganancia porque luego traemos otros datos todos y luego no sabemos qué hacer, ¿no? 52% del gasto público, el 52% de ese gasto es público y el 48% es gasto privado.
Este gasto público, ¿a qué se refiere? Todo lo que es IMSS, ISSSTE, ISFAM, ISEMIN, todo lo que gasta el gobierno en salud es el 52%. El 48% es privado, y de ese privado, ¿cómo se reparte? El 7.3% son gastos de pólizas de gastos médicos, de salud, es decir, de una cobertura privada, y el 92.7% es gasto de bolsillo. Si multiplican ese 92.7 por el 48%, les debe dar más o menos decimales menos o decimales más el 43% de la lámina anterior. Y como una referencia, el gasto de bolsillo por persona es de 4,388 pesos al año. Es lo que gasta en promedio un mexicano en salud. Ahora bien, ¿cómo está la penetración del seguro privado en la población? En México, bueno, creo que aquí no se alcanza a ver el señalador, pero estamos hasta arriba, es el 8.8% de la población cuenta con una cobertura privada. Y es el menor porcentaje de los países que participan en la OCDE. Comparado contra una penetración en Holanda del 99.8%, pues bueno, hay una gran distancia, ¿no? Hay diferentes características en cada sistema de salud, hay algunos que son obligatorios, por eso es que algunos países tienen una cobertura mucho más amplia. Pero bueno, en términos generales es muy baja la penetración que tiene el seguro de gastos médicos. Ahora bien, en cuanto a cifras del sector de seguros y accidentes y enfermedades, para darnos una idea de cómo está constituido el sector asegurador, traemos unas cifras. La participación en primas por ramo, ahí se puede ver que el ramo que mayor penetración tiene es vida, con un 40%. De ahí le sigue autos, luego viene daños sin autos. ¿Qué es daño sin autos? Pues es incendio, es riesgos misceláneos, transporte, carga, erupción, todo eso entra ahí. Luego viene accidentes y enfermedades, que esta es la operación de accidentes y enfermedades. Dentro de esos 16% está gastos médicos, salud y accidentes personales como ramos, y pensiones con un 5%. Luego, de ese 16%, ¿cómo se descompone? El 90.5% es gastos médicos, son pólizas de gastos médicos. El 6.7% son pólizas de accidentes personales y el 2.8% son pólizas de salud. Brevemente, la diferencia entre gastos médicos, salud y accidentes personales, porque a veces no es muy claro. Accidentes personales son las pólizas que contratamos, por ejemplo, para nuestros hijos en las escuelas. Cada que pagamos una inscripción, dicen, oye, tú tienes que contratar una póliza de accidentes personales, porque si el niño se cae, se enferma, tiene un accidente dentro de la escuela o durante el trayecto a la misma, de ida o de regreso, tiene una póliza que lo cubre para ese tipo de accidentes, caídas, torceduras, fracturas. Esas son las pólizas que en términos generales cubren este tipo de riesgos, o bien las pólizas que contratamos cuando viajamos en avión o viajamos en algún autobús, que también tenemos una cobertura durante el trayecto del servicio para cualquier accidente. Ese es el riesgo que amparan estas pólizas. El 2.8, que corresponde a salud, son pólizas que tienen coberturas, la mayoría de ellas integrales, es decir, que abarcan desde un esquema de prevención hasta un esquema de primer nivel y un esquema de tercer nivel, o de gastos hospitalarios o de coberturas para enfermedades catastróficas. Es decir, es la póliza más completa que existe porque puede abarcar todas las necesidades de cobertura. En gastos médicos es, bueno, la más conocida. Es por eso que es un ramo que ya tiene muchos años en el sector. Perdón, el ramo de salud empezó por ahí del año 2000, entonces es un ramo relativamente nuevo. Y el ramo de gastos médicos, pues bueno, ya tiene muchísimos años en el sector, más de 50 años. Y es por eso que tiene la mayor parte del PAI, de accidentes y enfermedades, y son las pólizas que nos sirven para cubrir una indemnización para una enfermedad o un accidente, que normalmente empiezan a funcionar una vez que se cubre deducible coaseguro, y es para gastos ya hospitalarios. Básicamente aquí no hay realmente un esquema de prevención o un esquema de contención de enfermedad en el primer nivel de atención primaria. Esas son las principales diferencias. Y bueno, el año 2018
el sector emitió 85,000 millones de primas para estos 3 ramos, de los cuales gastos médicos fueron 77,000 millones, accidentes personales 5,000 millones y salud 2,3 mil millones de pesos. Más adelante les voy a dar unas cifras de cuánto se gastó en siniestros para tener una proporción. Entonces ahorita por lo pronto quedémonos con 85 millones de pesos en la mente. Y el número de asegurados, en gastos médicos tenemos 10,6. El número que está entre paréntesis es en millones de personas y el porcentaje, bueno, es porcentaje con respecto a la población total. Esto es a cifras de INEGI de población 2015 con una estimación a 2017. Gastos médicos trae 10,6 millones de asegurados, accidentes personales 23,85 y salud 1,2 millones solamente. En salud vale la pena comentar que ahí están incluidos los seguros dentales. Hay algunas compañías de salud que se especializan en seguros dentales. Seguramente las habrán escuchado, Dentegra, Odontoprev y Centauro, son las 3 aseguradoras que hoy por hoy funcionan en el mercado y bueno, solamente otorgan cobertura dental y planes dentales. Se preguntarán por qué si traemos 23,8 millones de asegurados, en la lámina anterior decía que el porcentaje de primas era muy pequeño para accidentes personales, pues eso es porque las coberturas son muy pequeñas, como ya les mencionaba, a veces son por periodos de tiempo muy cortos o por coberturas muy pequeñas en cuanto a suma asegurada, por eso las primas son muy bajas. Por eso es que a pesar de que tenemos un gran número de personas aseguradas, en primas no representa tanto, ¿no? A diferencia que gastos médicos, que ahí sabemos que las primas son más altas porque la cobertura, pues como ya se mencionaba, puede haber sumas aseguradas incluso sin límite para casos catastróficos. Entonces el riesgo es muy diferente y el espectro de cobertura es muy diferente, por eso es que las primas, por eso es que se genera este efecto en número de asegurados. Lo que les comentaba, en 2018 las compañías de seguros de servicios médicos, si me refiero a salud y gastos médicos, pagaron más de 55,000 millones de pesos en siniestros o en servicios médicos, ¿no? Contra los 85 que ya habíamos visto de prima, que la diferencia pues es lo que ya comentaba Leslie, se integra por gastos de administración, comisiones, reaseguro, una serie de cargas adicionales que incluye la prima. Y esto benefició a 11,8 millones de mexicanos, que es la suma de asegurados que vimos en la lámina anterior de salud y de gastos médicos. Aquí no están incluidos los de accidentes personales porque, bueno, distorsionaría un poquito el dato. Ahora bien, entrando en materia, me tomé la libertad de hacer una llamada al doctor para preguntar un poquito cuál era el ánimo y el objetivo de esta plática. Y bueno, la intención es un poquito dar a conocer los términos más usados en seguros de gastos médicos. Y bueno, uno de ellos es el tema de preexistencia, como bien lo dice el título de la ponencia. Entonces, bueno, la intención ahorita es entrar un poquito en materia y para ello necesito platicarles primero los fundamentos de la suscripción. Dicen que uno de los principales retos para un actuario es tratar de explicar las cosas de manera sencilla. Nosotros decimos que si lo podemos hacer difícil, pues para qué hacerlo fácil, ¿no? Pero la idea es tratar de explicárselos muy sencillamente. Y el seguro tiene 2 principios, básicamente. Uno es la repartición de pérdidas de algunos entre las aportaciones de muchos. ¿Esto qué significa? Que bueno, no todos los que estamos en este auditorio tenemos una enfermedad, afortunadamente, pero si alguno de nosotros tuviera una enfermedad, la idea es que todos aportemos una pequeña cantidad de dinero para que esa persona que tenga una enfermedad y que requiera servicios le alcance a cubrirlo con lo que todos nosotros aportamos. Por eso habrá gente que pague una prima y no use su póliza, afortunadamente, pero habrá gente que pague una prima así y reciba un beneficio. Ese es uno de los principios, repartir la pérdida de unos cuantos entre las aportaciones de muchos. Y el otro principio, que eso es lo que conocemos como prima finalmente, ¿no? El otro principio es que cada quien pague una prima de acuerdo al riesgo que representa. ¿Y a qué me refiero? No es lo mismo que una persona que está 8 horas en su oficina sentado en un escritorio, no es el mismo riesgo que va a representar para tener una enfermedad o un accidente que a lo mejor una persona que pasa 8 horas pero operando un montacargas. Tiene riesgo de accidentes, tiene riesgo de lesiones, la exposición es diferente.
Entonces, tampoco sería del todo, suponiendo que tienen la misma edad y es del mismo sexo, y para no entrar en más variables. Pero de entrada ya ahí tendríamos una diferencia de riesgo, ¿no? Va a decir, oye, ¿yo por qué voy a pagar lo mismo que la persona que está expuesta a un accidente todo el día a yo que estoy sentado en la computadora? Que bueno, también hay riesgos para la vista, por el monitor y todo, pero para efectos de ejemplo, esa es la analogía que quiero hacer, ¿no? Entonces, por eso las primas se diferencian en buena medida por el riesgo que representemos cada uno de nosotros. Suponiendo que tenemos la misma actividad y que todos estamos en una oficina, ahí entra otro tipo de factores, como por ejemplo la edad, ¿no? Hay una curva. En las primas siguen una curva donde, si ustedes ven una gráfica de una prima de un seguro de gastos médicos, van a observar que los primeros años son muy caros, después hay una disminución considerable y de 20 a 40, en el caso de las mujeres, hay un incremento, y de 40 en adelante empieza un incremento ascendente, donde mayormente los hombres son los que pagan más. Y eso tiene una explicación en temas de morbilidad. Los primeros años, pues los niños requieren vacunas, requieren seguimiento pediátrico, requieren una serie de atenciones propias de su edad. En algunos casos tenemos recién nacidos con problemas que vienen con complicaciones, con padecimientos congénitos, que también son casos muy costosos. Luego viene la edad de la infancia y la adolescencia, donde ahí el principal índice de siniestralidad viene derivado por accidentes. Y después, para las mujeres, viene la etapa de fertilidad, donde se afecta más por los temas de embarazo en las pólizas de gastos médicos, y finalmente pues de los 40 en adelante ya empieza el tema de envejecimiento, donde bueno, depende de los factores de riesgo y la carga genética que cada uno de nosotros traigamos, pues tendremos más propensión a ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la suscripción, ese es un poquito el principio de por qué vamos a entrar ahorita en tema de preexistencia. Hay características medibles de riesgo para el cálculo de la prima, como son edad, género, ocupación y estado de salud, que es lo que más o menos ya les comenté. Y las compañías hacen acciones encaminadas a la aceptación de un riesgo, es decir, tienen que analizar bajo qué condiciones se puede suscribir una póliza. Y algunas de esas acciones pueden considerar que una persona puede ser aceptada en condiciones normales, o lo que se llama un riesgo estándar. Alguien puede ser aceptado con condiciones especiales, que son los llamados endosos o periodos de espera. Y hay algunas condiciones que realmente merecen que sea una exclusión de alguna cobertura en particular, o hay veces que se tiene que negar la suscripción de la póliza. ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo ejemplo, si todos nosotros estamos asegurados en una póliza y tenemos una condición de salud más o menos homogénea, y llega alguien que trae una condición de salud que es bastante dispar de la colectividad, pues esa persona tiene una probabilidad mayor de requerir servicios de asistencia médica, o incluso puede desviar la siniestralidad de toda la colectividad. Entonces, por eso es que hay que analizar el riesgo que cada persona represente para otorgar la cobertura en algunos casos, ¿no? Y entrando en materia de preexistencia, la definición en el seguro de salud es aquella alteración de la salud que existe con anterioridad al momento de la contratación o al alta del seguro, es decir, una enfermedad que ya está diagnosticada o ya se presentó antes de la contratación del seguro. Este tema de preexistencia es muy relevante porque normalmente tenemos la idea en términos generales de que las compañías no pagan, de la letra chiquita, y ese es el estigma que normalmente siempre ha acompañado a las compañías de seguros y el ramo de gastos médicos. Pero ahorita un poco con los antecedentes que les estoy compartiendo es para que también transmitamos un poquito el porqué de las cosas. No es que las compañías no quieran pagar, sino que se trata de hacer colectividades homogéneas de riesgo. ¿Y por qué lo menciono? Porque la preexistencia normalmente, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar a alguien que dice, oye, pues mi esposa está embarazada o yo estoy embarazada, pues quiero contratar una póliza de gastos médicos para que me cubran el parto. Pues no, porque esa no es una situación ya dada antes a la contratación de la póliza. Es decir, ya no está comprando una póliza para cubrir un riesgo,
ya está buscando un mecanismo de financiamiento cierto a un evento que está por suceder, que son cosas diferentes. Entonces, esa es una de las consultas más frecuentes que nos llegan a hacer, ¿no? Oye, pues quiero, ¿sabes qué? Que me está doliendo la rodilla, entonces no vaya a ser que necesites urgir, entonces quiero comprar una póliza. Pues no, eso ya es un riesgo, eso ya no es un riesgo, eso ya es una enfermedad. No sería justo para todos los que pagaron su prima y estaban sanos al momento de contratar su póliza, que ahorita alguien que ya está enfermo entre y reciba una atención. El marco normativo, el tema de la preexistencia es un tema tan relevante que que está normado por ley. En la Circular Única de Seguros y Fianzas, no voy a entrar mucho en detalle normativo porque son muchas letritas, pero sí hay un apartado del 4.5.12 en la Circular Única de Seguros y Fianzas que habla de la preexistencia y su objetivo es normar y unificar criterios para que las compañías no lo puedan. La intención es que las compañías no apliquen cláusulas lesivas en detrimento de los asegurados y que esté normado en qué casos está tipificada una preexistencia. Básicamente dice que una compañía podrá rechazar una reclamación preexistente cuando previamente a la celebración del contrato se haya declarado la existencia de un padecimiento o enfermedad, se compruebe mediante un resumen clínico, un diagnóstico o pruebas mediante el laboratorio o gabinete. Es decir, que ya haya una evidencia previo a que se contrate la póliza de que la enfermedad está diagnosticada y existe. En esos casos las compañías podrán rechazar el siniestro. Si no se encuadra en esta definición, aunque sea evidente que la enfermedad existía, la compañía no podrá rechazar el pago del siniestro, ¿no? Cuando la institución cuente con pruebas de que el asegurado haya hecho gastos para recibir un diagnóstico o que el mismo resultado del diagnóstico o un resumen clínico para resolver la procedencia de la reclamación, también será considerado como una preexistencia. Que previamente a la celebración del contrato, el asegurado haya hecho gastos para recibir un tratamiento de la enfermedad de que se trate. También deberá establecerse en los contratos la opción de acudir a un procedimiento arbitral para resolver las controversias mediante arbitraje médico. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, muchas veces el asegurado dice, oye, no, pues sí tengo derecho a que me pagues. La aseguradora dice, oye, no, yo tengo elementos que me hacen asumir que es una preexistencia. Bueno, vayamos a una conciliación y a un procedimiento de peritaje, ¿no? Mediante arbitraje médico, donde se designa un perito y bueno, él ya con los elementos que le aporten las dos partes podrá definir si se trata o no de una preexistencia. Y esto es con la intención de dejar claro que sí existe una normativa al respecto, que no es a criterio de las aseguradoras de manera unilateral. Entonces, y esto está en el marco normativo que regula las aseguradoras. Lo que sí menciona es que bueno, las compañías al momento de que una persona solicite una póliza podrá, para determinar de manera objetiva y equitativa si existe una preexistencia, podrá pedir un examen médico, hacer un procedimiento de suscripción o lo que le conocemos como el llenado de la solicitud y el cuestionario médico. Ahí la compañía puede hacer una serie de preguntas donde tendrá que declarar la verdad, el asegurado. ¿Y por qué digo la verdad? Porque si se comprueba que omitió información o hizo falsas declaraciones, el contrato puede quedar nulo. Y ahí con eso la compañía, con esos elementos, tendrá que decidir si otorga o no la cobertura. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que todavía vamos bien. Si una asegurada ya se hubiera sometido a un examen médico, no podrá aplicársele la cláusula de preexistencia. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a solicitar mi seguro, me dice la compañía, ok, hazte este examen médico, no sé, un general de orina, una biometría hemática, lo que sea. Yo me voy a hacer ese estudio, lo presento a la aseguradora y con ese simple hecho ya la aseguradora posteriormente no me podrá decir que yo tenía alguna preexistencia. ¿Por qué? Porque yo como asegurado accedí a pasar por un proceso de suscripción y en ese momento la compañía tuvo todos los elementos para evaluar el riesgo. Si una vez pasado por ese proceso me otorga la póliza, yo estoy cubierto. Si en ese momento la compañía me dice, oye, no te doy la póliza o te endoso o te extraprimo o algún mecanismo para delimitar la cobertura, ahí lo podrá hacer y ya yo sabré si acepto las condiciones o no que me pone la compañía y el precio que me ponga. Todo esto se tiene que hacer del conocimiento del asegurado. Ahora, ahí está. ¿Qué pasa también en algunos casos? Lo que optan las compañías para minimizar el riesgo de preexistencia y de controversia es lo que se conoce como los periodos de espera.
¿Qué son los periodos de espera? Bueno, son el plazo en el que ahorita más adelante vamos a ver el periodo de espera, entonces no me adelanto. Mejor vamos a ver primero un ejemplo de preexistencia. Supongamos que esa es la vigencia de la póliza, ¿no? De inicio a fin, la parte naranja. En la parte verde es cuando es diagnosticada la enfermedad, es decir, antes del inicio de vigencia de la póliza. Entonces, ¿esto es una preexistencia? Pues sí es una preexistencia, porque fue diagnosticado antes de que contratara la póliza. ¿Se cubre por la póliza? Pues no se cubre por la póliza, porque esto ya no es un riesgo, y es un evento cierto. Me gusta mucho hacer a veces el ejemplo o una analogía con los autos, porque creo que con eso puede quedar más claro. Una preexistencia es como si yo quiero asegurar mi carro cuando ya está chocado. Digo, oye, ¿sabes que yo quiero asegurar mi carro? Y ya lo meto al taller. Oye, pues no, porque no sufriste un accidente mientras estabas cubierto, ¿no? Tu carro ya estaba chocado. Esa es una forma muy sencilla de ver por qué existe este riesgo por qué la preexistencia es tan importante para no desvirtuar la siniestralidad de la mutualidad. Ahora sí, los periodos de espera. Como les decía, este es un mecanismo que se tiene para poder dar cobertura a ciertos padecimientos y que ayudan a dar claridad a las pólizas. Un periodo de espera es el tiempo que debe transcurrir de vigencia continua e ininterrumpido a partir de la fecha de antigüedad de la póliza de cada asegurado para que sean cubiertos ciertos padecimientos. Aquí hay una lista de los padecimientos más comunes que pueden encontrar en prácticamente cualquier póliza de gastos médicos o de salud. Casi todos ellos, parto y cesárea normalmente tiene un periodo de espera de 10 meses. ¿Esto por qué son 10 meses? Pues porque se asume que al menos contrataste la póliza antes de que iniciara el embarazo, ¿no? Entonces ya con 10 meses, pues al menos ya se procura cubrir esa parte, ¿no? El último es el VIH-Sida, que por tradición de ya muchos años tiene un periodo entre 4 y 5 años en todas las compañías, porque cuando salió esta enfermedad allá por los 80s, 90s, pues era una enfermedad que se desconocía, su naturaleza, su evolución, los gastos eran muy elevados, entonces no se tenía mucha información y ahí lo que se buscó es poner un periodo más amplio de entre 4 y 5 años de periodo de espera para que la póliza empiece a cubrir esta enfermedad. Todos los que están en el Inter, desde amígdalas hasta vesícula, son padecimientos que, si ustedes se fijan, no son padecimientos agudos en términos generales. Son padecimientos con los que una persona puede convivir y vivir durante cierto tiempo, y que si bien le puede crear molestias, no le impiden o no ponen en riesgo su vida. Por ejemplo, las amígdalas, las hemorroides, la cirugía de nariz, circuncisión, tumores, litiasis. Normalmente son tumores benignos. Litiasis, hernias, padecimientos de columna vertebral, de rodilla y vesícula. Todas estas enfermedades tienen esas características y por eso es que se pone un periodo de espera, para evitar que sea especulativa la contratación de la póliza para atender este tipo de enfermedades. Casi todas estas tienen un periodo de 2 años de espera, normalmente. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que sería la preexistencia con un periodo de espera. Tenemos la vigencia de la póliza, tenemos el periodo de espera que está dentro de la vigencia de la póliza y tenemos el diagnóstico de la enfermedad. La enfermedad se diagnostica durante la vigencia de la póliza, es decir, yo ya contraté mi póliza y posteriormente se me diagnostica, pero tengo un periodo de espera. El diagnóstico, como está dentro de ese periodo, ¿es una preexistencia? No, porque se dio cuando yo contraté mi póliza. ¿Pero me lo cubre la póliza? Pues no, porque tengo un periodo de espera. Este es un ejemplo que trata de ver cómo funcionan esos periodos de espera. Ahora bien, no todos. Hay personas que han tenido la posibilidad de contratar una póliza de gastos médicos de manera individual o en sus trabajos les dan la prestación de póliza de gastos médicos y empiezan a generar cierta antigüedad. Es decir, yo la contraté hace 5 años mi póliza, la he mantenido vigente, la he renovado y he hecho mis pagos puntuales, entonces tengo 5 años de vigencia ininterrumpida de mi póliza individual. Pero ¿qué pasa? Que entro a un trabajo donde me dan una prestación y me dicen, oye, tú tienes derecho a una póliza de gastos médicos como parte de tu paquete de prestaciones. Ah, muy bien. Oye, pero yo no quiero arrancar desde cero el taxímetro de la antigüedad con mi póliza de prestación. ¿Ok?
Lo que se hace es que esos 5 años que yo tenía ya acumulados con mi póliza individual me los pueden tomar en consideración en la póliza de grupo, justamente para reducir esos periodos de espera. ¿Por qué? Porque yo desde hace 5 años ya tuve la visión de prever y de anticiparme a que alguna enfermedad me pudiera afectar, entonces hice ese esfuerzo por pagar mi póliza. Entonces eso, pues, de alguna manera lo que se hace es buscar reconocer ese hábito y esa conciencia de protección. Entonces, ¿eso qué hace? Que mi póliza colectiva me pueda reconocer ese periodo. Es decir, para efectos de los periodos de espera yo tendría 5 años ya acumulados. Entonces, en el mismo ejemplo, veamos la vigencia de la póliza. Tengo el mismo periodo de espera para una enfermedad y me diagnostican la enfermedad durante ese periodo de espera. Como ya vimos en el ejercicio anterior, pues no estaría cubierto. Pero ¿qué pasa si yo tengo un reconocimiento de antigüedad de una póliza anterior? Es, bueno, entonces tu periodo de espera empieza a contar desde que tú iniciaste esa antigüedad en la otra póliza. Entonces, para efectos prácticos, al momento que se te diagnostica, pues ya tienes cubierta la enfermedad. No obstante que es la misma vigencia, es el mismo periodo de la póliza y es el mismo momento de detección de la enfermedad, pero ya tenemos ese beneficio. Entonces aquí es una preexistencia, no, porque fue detectada durante la vigencia de la póliza. ¿Se cubre por la póliza? Sí, sí se cubre por la póliza. Entonces, estos conceptos de periodo de espera, preexistencia y reconocimiento de antigüedad son conceptos que normalmente se confunde mucho la gente, y es labor de los agentes y de las aseguradoras explicar cómo funcionan estos conceptos para que la gente no se sienta engañada y para que sepa cómo aprovechar su póliza y para que empiece a prever cómo ir generando un patrimonio, porque la póliza, a final de cuentas, es un patrimonio, ¿no? Hay familias que se pueden ver en situación de bancarrota familiar cuando se presenta un evento catastrófico de alto costo en la salud de algún miembro. Y bueno, me quedaban 10 minutos, pero esta era mi última lámina, entonces creo que está en tiempo. Muchas gracias, espero que sirva un poquito esta explicación que les hemos traído y quedamos a sus órdenes para cualquier duda. Entiendo que sí, todavía tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Estamos a sus órdenes y muchas gracias. Diputado Barreiro. Vamos a abrir a preguntas y comentarios con la súplica que si alguien lo quiere hacer, nos dé su nombre y el sitio de referencia. Buenos días. Ricardo López Serrano, médico de Hospital Privado del Grupo San Angelín. Una pregunta, o más bien quisiera escuchar tal vez el comentario de ustedes, porque yo sé que lo comentaron, cada compañía aseguradora debe tener políticas diferentes en algunos rubros. En el aspecto de la red de médicos, ayer hablábamos de la certificación de hospitales, pero también se tocó el tema de la certificación de médicos. Las compañías de seguros tienen su red médica y ya tienen conveniados con ellos las condiciones, etcétera. Nosotros como hospital privado, uno de los esquemas de trabajo es que cuando llega un paciente a urgencias, se le habla a la aseguradora para que le asignen un médico de red. De acuerdo, viene el médico, valora, etcétera. Nosotros, en buena parte, no conocemos al médico, si no es médico de red externo. La política de nosotros como grupo es buscar todos sus documentos que esté preparado, etcétera, para efectuar, en el caso de que sea cirugía o manejo, todos sus datos que consten de su preparación. Pero nos damos cuenta que algunos de ellos no están certificados o recertificados. Y ahí es donde empieza a haber una serie de situaciones irregulares, tanto en el aspecto médico, en el aspecto del gasto, y si va mal, hasta en aspectos legales. Y nosotros como hospital pues somos corresponsables de esta situación. Por eso les decía, más quisiera conocer sus comentarios, puesto que como asociación ustedes tienen a muchas aseguradoras. Ese es un tema. Y en el otro tema, en cuanto a cirugías programadas, suele suceder algo muy similar.
cuando sabemos que en las cirugías programadas debe haber una carta de autorización previa donde ya se valoró todas las características, paciente, médico, etcétera, pero ocasionalmente vemos que se programan cirugías por médicos que no es de su especialidad, específicamente cirujanos generales haciendo procedimientos ginecológicos, y sin embargo están autorizados. Nosotros como hospital igual somos corresponsables de las situaciones que se presenten ahí. Quisiera escuchar sus comentarios respecto a esos dos puntos. Algunas preguntas o comentarios para tratar de dar respuesta en bloque, si es tan amable. Gracias por la ponencia, excelente ponencia. Mi nombre es Daniel Rojas, soy abogado hospitalario. En relación a la serie de controversias que se pueden suscitar derivado de la interpretación de las pólizas, mencionaba que había un mecanismo de conciliación o de arbitraje que pudiera dirimir este tipo de controversias que se dan mucho en la práctica, ya sea entre asegurados con aseguradora y entre proveedores y aseguradora. ¿Cuál es este mecanismo? ¿Dónde se localiza? ¿Qué instancia es? ¿En qué casos aplica? ¿Qué obligatoriedad tienen y qué fuerza vinculativa tienen las decisiones que emita este dictamen de este órgano que mencionó, tipo arbitraje? Gracias. Soy Maribel Coronel, del periódico El Economista. Escribo sobre temas de salud y industria de la salud. Y mi pregunta es en torno a qué acciones o qué están proyectando en AMIS como sector, como industria, para fortalecer o para hacer crecer más ese porcentaje de mercado que está muy reducido, desde los más bajos, como usted ya mostró, pero para hacerlo más accesible, porque los seguros de gastos médicos mayores de verdad aparte están creciendo muchísimo los precios de estos seguros. Y he escuchado, igual en otros eventos o de los directivos de la industria, que mucho es el factor hospitalario y creo que se echan la bolita entre seguro y hospitales, y es la hora que no se avanza en el aspecto de la cobertura o financiamiento de la salud por el lado de los seguros. Y ahorita el doctor está mencionando un ejemplo muy claro en cuanto a las controversias que hay entre la industria de seguros y la industria hospitalaria. ¿Hacia dónde vislumbran de poder llegar a acuerdos con la industria hospitalaria? Porque la regulación evidentemente viene ya, se vislumbra con fuerza, y si no lo hacen ustedes, pues lo tiene que hacer la autoridad de alguna manera para hacer más generalizado y accesible este segmento. Gracias. Buenos días, Victoria Varela. Adicionando al comentario de la periodista, en actitud por parte de los vendedores de estos tipos de seguros, que me gustaría que ustedes llevaran la inquietud para que su posición sea más proactiva, no reactiva, porque todos estos conceptos que nos explicaron ahorita muy claramente no lo dicen los vendedores, no lo dicen, y ya ven que si se hace bien las cosas a la primera, pues se ahorran muchos problemas, y esto derivaría en disminución de controversias que ya se mencionaron hace un momento. Muchas gracias. Soy médico y trabajo en Médica Sur y tengo algunas inquietudes con lo que estoy escuchando, ¿no? Por ejemplo, eso de que un hospital lo rente una aseguradora a un médico que el hospital no conoce y no está credencializado y no sabe si va a hacer tal o cual procedimiento, y el paciente no sabe tampoco que su aseguradora lo aseguró con un médico que le va a hacer un procedimiento que no está preparado ni capacitado, pues difiere mucho del concepto que tenemos algunos médicos de un hospital, en el que el hospital es una institución, selecciona cuidadosamente a sus médicos, solamente permite hacer procedimientos en los cuales está credencializado, es capaz de hacerlos, es corresponsable porque vigila la calidad de lo que se hace y prohíbe, por ejemplo, que se veta que se hagan procedimientos inadecuados. Entonces, habría que definir qué es para la AMIS un hospital, ¿no? Porque eso se puede hacer en un hotel, se puede rentar el cuarto y se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
Aquí ocurriría una cosa parecida, ¿no? La aseguradora renta el hospital, trae su médico de afuera, hace su procedimiento y se va. ¿Y cuál es la identidad entre el médico y el hospital? ¿Cuál es la responsabilidad ética de la aseguradora ante el paciente? ¿Cuál es el aseguramiento de que el paciente recibe una atención calificada cuando la aseguradora o quien sea con quien contrate la póliza ni siquiera está segura de que su médico está capacitado para hacer tal o cual procedimiento? Se me hace un problema muy grave que siquiera existe esa posibilidad de que un hospital en México pueda hacer este tipo de cosas. En mi hospital, primero se selecciona al personal y aún si ya está seleccionado y comete un error o quiere hacer procedimientos inadecuados que no le correspondan, es invitado a dejar el cuerpo médico. Bueno, sí, ya. Ok, voy a tratar de contestar las 6 preguntas. Bueno, vamos a tratar de contestar las 6 preguntas, espero no omitir nada. Siéntete en la libertad de complementar en cualquier momento. Hablando un poquito del primer tema, que es la certificación, vale la pena hacer una primera precisión. Por definición de la ley, el ramo de gastos médicos es un ramo que cuyo objetivo es indemnizar y resarcir la pérdida económica ante un gasto médico. A diferencia del ramo de salud, en donde las compañías que operan este ramo, de hecho son compañías de seguros especializadas en salud, es decir, es el único ramo que pueden ofrecer, en donde por definición el ramo de salud es un ramo que está destinado a prevenir y restaurar la salud por medio de la prestación de servicios. ¿Por qué hago esta precisión? Porque en las pólizas de gastos médicos no hay por definición no hay una responsabilidad en la asignación del proveedor, llámese hospital o llámese médico. ¿Por qué? Porque el objetivo es solamente indemnizar el gasto. Normalmente por temas de operatividad, de accesibilidad, de cobertura, las compañías de seguros tienen celebrados convenios con médicos y hospitales para trabajar bajo un esquema de pago directo. Sin embargo, la obligación es una indemnización. Y este esquema de trabajar en pago directo, bueno, facilita que haya una carta de preautorización, que no se haga un desembolso en ese momento, que no tenga que tramitar su reembolso el asegurado, sino que lo pague directamente la compañía. Eso es una manera de hacer más accesible la cobertura. Sin embargo, no es una obligación, por lo tanto no es una corresponsabilidad. A diferencia de las compañías de salud, donde sí hay una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque como por definición está considerado que ellos tienen que fomentar la salud a través de servicios, si la red de proveedores que ellos tengan contratada o conveniada, sí se genera una corresponsabilidad entre ellos, entre la aseguradora, el médico y el hospital. Por eso es que las compañías de salud sí tienen la obligación de contar con médicos certificados en su red. Las compañías de gastos médicos no necesariamente no tienen esa obligación, es algo que buscan tener, que buscan que la mayoría de sus médicos estén certificados, pero no es una obligación. Entonces, esa es una diferencia que vale la pena resaltar por lo que comentan sobre esa corresponsabilidad de los hospitales. El tema de hasta dónde es responsable la aseguradora o el médico o el hospital, pues cuando hay un tema de algún asegurado que esté inconforme, pues el asegurado demanda a todos, demanda al médico, a la aseguradora y al hospital, hasta que no se defina quién fue el responsable o quiénes fueron los corresponsables. Es por eso que el tema de la certificación toma relevancia dependiendo de la póliza que se tenga contratada y es diferente el enfoque legal que se puede tener en temas de responsabilidad para esa parte. En el tema de arbitraje médico, por ley todas las compañías de seguros deben contar con una unidad especializada. Esta unidad especializada se puede accesar en todas las oficinas que tenga una aseguradora, tanto en su oficina matriz como en las oficinas que tengan los diferentes estados de la República. Debe de tener una ventanilla de acceso para que ahí el asegurado vaya y manifieste su inconformidad. Esa es, digamos, que una primera ventanilla. Está también la CONDUCEP, que es la Comisión de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Está también la CONAMED,
Entonces, depende mucho del tipo de queja. Puede haber quejas administrativas, puede haber quejas o inconformidades médicas. Entonces, dependiendo de la instancia es que se podría abrir o no esta ventanilla. Pero la primera ventanilla es la unidad especializada de atención de quejas de las aseguradoras. Eso, dentro de la documentación contractual que se entrega en las pólizas, ahí debe de venir los datos de teléfono, dirección, nombre, para que los asegurados puedan ir a externar ahí su queja o su inconformidad. Digamos que ese sería el primer camino. Y bueno, obviamente está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la que regula todas las aseguradoras, pero ahí es más un tema de normatividad interna, no tanto de atención de quejas. La atención de quejas es directamente con Conducef, con la CONAMED o con estas unidades especializadas. Entonces, digamos que hay varias puertas donde se puede tocar. En el tema de qué hacer para incrementar la penetración de los seguros, ese es uno de los retos que tenemos como sector. Como ya lo comentaba Leslie, es un ecosistema, hay autoridades, hay hospitales, hay médicos, hay aseguradoras, hay agentes, hay muchos jugadores en este mercado. Y uno de los retos es ver cómo hacemos una mayor penetración del seguro. Para eso, lo que hemos estado buscando en AMIS y muchas compañías de seguros ya lo están empezando a hacer desde hace algunos años también, es justo para llegar a ese segmento de población que tal vez ahorita no puede pagar una póliza de gastos médicos tradicional. Hay variantes de productos, hay seguros indemnizatorios, hay seguros básicos estandarizados. Los básicos estandarizados son productos que por normativa todas las compañías tienen que tener y ofrecer, donde la cobertura, si bien es más acotada, el costo obviamente también es mucho más bajo. Y estos seguros indemnizatorios que les comento, hay compañías que los están llevando, que los están comercializando, que básicamente la diferencia que tienen contra una póliza de gastos médicos en términos generales es que son productos a riesgo nombrado. ¿A qué me refiero? Oye, este producto te va a cubrir por una cirugía de apéndice y te va a pagar una suma asegurada de X pesos. Entonces, si tú te enfermas y tienes una apendicitis y requieres una cirugía, tienes esa suma asegurada asignada. Eso que permite que las primas sean más bajas, eso que permite que gente que tal vez hoy no cuente con ningún mecanismo de cobertura empiece a tener esta cultura de seguro y empiece a tener acceso a productos de seguro en la medida de sus posibilidades. Entonces, como AMIS estamos fomentando mucho esa parte, es decir, oigan, vamos a ver de qué manera podemos coadyuvar a hacer un mecanismo de financiamiento con productos que puedan atender ese segmento de la población, ese segmento del 43% de gasto de bolsillo. Ahí hay mucho que hacer y justo la idea es empezar a desarrollar productos que permitan una contratación más fácil. Ahora, en pólizas tradicionales, pues hay muchos mecanismos: disminuir suma asegurada, subir deducibles, subir coaseguros, escoger una red de proveedores médicos de diferente segmento. En fin, hay muchas posibilidades de modificar la prima en aras de que se pueda mantener la cobertura o que se pueda ajustar a las necesidades de las personas. Buenos días. Me gustaría añadir un poco al último punto que el actor José Antonio estaba aportando, que también parte de estos mecanismos en los que estamos trabajando en la asociación, como lo comentaba, de estas herramientas tecnológicas y demás, pues nos van a ayudar a optimizar los recursos que también pueden ser de alguna forma direccionados a mejorar el posicionamiento de nuestros beneficios como compañías de seguros, ¿no? También en materia de políticas públicas, que ahorita es un tema muy controversial, estamos también como el sector asegurador pues buscando tener una participación en todo este ecosistema de seguridad, ¿no? Y estamos buscando pues igual los canales, los mecanismos y la verdad es que estamos fuertemente trabajando también con nuestras áreas
de comunicación para también resolver un punto que comentaban en el tema de que no hay claridad tal vez, ¿no? No es que no exista la forma, sino que también hay que dar a conocer esos canales o esas puertas que tocar, lo comentaba el actuario. La UNE, que es la unidad especializada de atención, está por ley está en la circular única y bueno, todas las compañías en la documentación contractual que se le entrega a los asegurados tienen que tener en toda esa documentación muy claramente los teléfonos, la dirección, y ahí es donde en caso de controversia y demás, pues ya es una puerta antes de las comisiones que nos regulan, ¿no? Que tocar. Entonces, pues como AMIS estamos trabajando también en todo lo que sea temas de infraestructura y tecnológicos para facilitar no solamente pues la operación, sino también la comunicación a los asegurados en otras líneas de negocio que ya van mucho más adelantados también, porque el tema de políticas públicas pues se ha aperturado con mayor facilidad, pues ya están digitalizando todo el proceso de reclamación de un seguro, desde la venta hasta poder casi cuando tienes tu siniestro de auto, tomar una foto, un código QR y mandar tu solicitud, ¿no? Entonces estamos buscando migrarnos hacia un esquema así que nos facilite mejorar la experiencia del asegurado y que también pues a razón de esa experiencia pues pueda ser también tal vez un potencializador para que podamos posicionar mejor los productos. Y bueno, pues hay muchos retos en materia de seguridad privada. Como lo comentábamos, pues somos un participante de esta gran cadena de valor y pues dado que tenemos un sistema de salud pues fragmentado, pues nos toca trabajar en colaboración, ¿no? Buscando siempre el bienestar del paciente y buscando que sea el paciente el centro del seguro, de la seguridad. Todo el tema de llevar el mensaje a los agentes sobre la capacitación de los productos. Existe la AMASFAC, que es la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. Es una asociación que justamente está integrada por todas estas figuras que son los que hacen la colocación de los seguros. Tenemos un estrecho contacto con ellos, trabajamos mucho de la mano con ellos, hay foros donde participamos o ellos participan en foros de AMIS. Y bueno, sin duda es un reto el tema de la cultura en seguros en todos los jugadores, ¿no? Y sí, efectivamente tomo nota del tema, de llevar el mensaje. Siempre es bueno contar con una asesoría, como mencionaban, en la medida que conozcamos lo que compramos, vamos a evitar problemas. También es cierto que a veces compramos una póliza y no la leemos hasta que tenemos el siniestro, y cuando tenemos el siniestro pues estamos en una situación de angustia, de estrés, y no nos damos el tiempo para leer las condiciones y las leemos de manera muy rápida. Entonces también es un tema que estamos fomentando y empujando, que también los asegurados conozcan los productos que compran, ¿no? Muchas veces uno le encarga a su agente que le lleve sus pólizas y realmente no estamos seguros de qué nos cubren las pólizas, ¿no? Confiamos en nuestro agente porque finalmente hay productos que son muy fáciles de vender y muy fáciles de comprar, pero hay productos que requieren una asesoría especializada. En general, todos los productos de personas, los de vida, los de inversión, los de gastos médicos, requieren un apoyo muy puntual, tanto para la colocación como la operación, para que ayuden a hacer el trámite de reembolsos, para que ayuden a orientar sobre qué cobertura es la ideal o la necesaria por cada persona. Entonces, pues es un trabajo de todos, ¿no? Leer lo que compramos, leer las pólizas, conocer los productos. La autoridad también tiene su aportación en el sentido de que está perfectamente normado el tipo de letra, el tamaño de letra, cómo deben de ser definidas las exclusiones, cómo se deben de dar a conocer a los asegurados la información relevante de sus pólizas. Todo eso está normado también en la ley justamente para evitar todo este tipo de situaciones en las que a veces se pueden sentir defraudados los asegurados o que pasen al menos un mal momento cuando llegan a requerir de la póliza, ¿no? En autos las grúas, en seguros de salud los ingresos a los hospitales. Siempre hay muchos momentos de verdad en los que el asegurado requiere el apoyo
o requiere conocer bien su producto. Pero el tema de los agentes me lo llevo como un comentario para compartir con la MASFAC. Y bueno, está el dato de ellos por si quieren ahondar un poquito más en lo que hace toda la fuerza de ventas de los seguros. Y finalmente, sobre el tema de los hospitales, de rentar hospitales, pues bueno, las aseguradoras realmente ellos no contratan a un hospital, ellos no contratan a un médico como tal, no son sus empleados, no hay una relación vinculante como empleado y empleador. Lo que comentaba, la póliza de gastos médicos, la obligación del seguro es resarcir el gasto, pero por este tema de accesibilidad, de facilidad, es que se ha dado el esquema de pago directo, que sin duda ayuda bastante, pero también da pie a que existan siempre inconformidades, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo lo que diría es, si el hospital tiene ¿cómo llamarlo? Si tiene los médicos con los que normalmente trabaja y son los que están credencializados y de repente llega un médico que no cumple con esos requisitos, pues yo creo que hay que externarlo como tal, decir, oye, este médico pues no cumple con los protocolos que en nuestra opinión como hospital se alinean a lo que nosotros tenemos, ¿no? Y repito, no puede haber una imposición de un médico por parte de una aseguradora. El asegurado tiene la libre elección del médico. Algunas pólizas tienen redes cerradas o redes preferentes donde dice, oye, si te atiendes con estos médicos te puedo dar una facilidad o te elimino deducible o te reduzco el coaseguro, pero no hay una obligación de que el asegurado se tenga que atender con un médico en particular. El acercamiento que tenemos en este propósito de alianzas de colaboración entre el Instituto y AMIS, son 80 años de experiencia de AMIS, de seriedad de AMIS, y estoy seguro que la sinergia que 25 investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas podrá ser un elemento a considerar para el desarrollo de la estrategia de los seguros de gastos médicos mayores.